El humo ya llenaba las calles estrechas, enroscándose alrededor de las farolas, apagando las luces de los callejones y ahogando cualquier sonido que no fuera el crepitar del fuego y los gritos de pánico. Era como si la noche se lo hubiera tragado todo, el cielo, las casas, la gente. En medio del caos, una chica con un vestido desgastado corría con los ojos entornados y el corazón acelerado. Se llamaba Lucía, y en ese momento no corría por miedo. Corría porque conocía los caminos como la palma de su mano. Esos callejones, esas escaleras agrietadas, esas grietas entre las paredes habían sido su hogar desde que aprendió a caminar. La sirena de un camión de bomberos resonó a lo lejos, como un lamento perdido. El incendio se había iniciado en la panadería del señor Augusto, en la cima de la colina, y descendía a una velocidad despiadado. El humo parecía tener voluntad propia, penetrando casas, ojos y pulmones. Lucia corrió al patio de la iglesia abandonada, uno de los pocos lugares que aún no había humo. Pero allí, cayó de rodillas al oír una tos fuerte proveniente de detrás del viejo muro lleno de grafitis. Al principio, pensó que era un perro o un borracho durmiendo allí, pero la tos continuó, cada vez más débil. Ella se acercó lentamente, y vio. Un hombre con un traje caro estaba arrodillado en el suelo, tosiendo desesperadamente. Tenía el rostro enrojecido y los ojos llenos de lágrimas. Parecía completamente perdido, como alguien que nunca había estado allí. «¿Joven?», susurró en voz baja. La miró, pero no veía casi nada. El humo le había oscurecido la vista. Tenía la camisa manchada de hollín y el sudor le corría por la frente. Intentó levantarse, pero no pudo. «Ayúdame», murmuró, extendiendo su mano. Lucia dudó. No por miedo, sino porque había aprendido a no confiar en los desconocidos. Aún así, algo en ese hombre, quizás el dolor, quizás la humillación de verlo tan grande allí en el suelo, la impulsó a extender su pequeña mano y abrazarlo con fuerza. «Ven conmigo. Conozco el camino más rápido». El hombre asintió con cansancio. Tiró de él con fuerza, esquivando cajas de madera caídas, cruzando un patio donde el humo se disipaba, saltando un pequeño muro y entrando en un estrecho pasadizo entre dos casas. El camino era peligroso, pero conocía cada atajo como si fuera un rastro en su propio cuerpo. En el camino, el hombre resbaló y tropezó, pero ella no le soltó la mano. En un momento dado, susurró: «No hables. Solo respira por la nariz y sígueme». Y obedeció, como un niño asustado, confiando en esa figura delgada con un vestido sucio que caminaba con paso firme frente a él, como si la noche fuera suya. Les tomó 7 minutos agonizantes salir de la densa niebla y encontrar un tramo de calle ya iluminado por las linternas de los bomberos. Al cruzar una puerta oxidada del patio trasero, finalmente estuvieron a salvo. El hombre cayó de rodillas y respiró hondo. Volvió a toser, esta vez con alivio. Se secó los ojos con el dorso de la mano. Miró a su alrededor, intentando comprender dónde estaba. Pero cuando se giró para darle las gracias, la niña ya había desaparecido. Al otro lado de la calle, tras un poste de hormigón, Lucia observaba desde lejos. El hombre parecía uno de esos políticos que pasaban de vez en cuando en época electoral. Pero ella sabía que era diferente. Algo en su forma de temblar, en su intento de ocultar la vergüenza de haber sido salvado por un niño, se le quedó grabado en la mente. Antes de darse la vuelta y marcharse, se dijo en voz baja: «Espero que se mejore. Y que nunca descubra quién soy». Fue solo una noche más para Lucia. Otra vez que ayudó a alguien y luego desapareció. Otra historia que nadie contaría. Lo que no sabía era que este hombre tenía un nombre. Un nombre que ya le había cambiado la vida mucho antes de esa noche. Un nombre que había oído una vez, escondida tras la puerta del juzgado, cuando los guardias se llevaron a su madre. Dr. Guilherme Monteiro, juez del 5º Juzgado Penal. El hombre que ella acababa de salvar era el mismo hombre que envió a su madre a prisión. Si quieres, puedo pasar al capítulo 2, donde profundizamos en la vida de Lucía, su pasado con su madre y la carga que lleva. ¿Quieres que continúe? El sol de la mañana caía débilmente sobre los cristales rotos de la pequeña casa al final del callejón. Las paredes desconchadas albergaban algo más que muebles viejos y ropa tendida, albergaban historias que nadie quería oír. Historias de abandono, de promesas de abogados que nunca las cumplieron, de cartas devueltas por el sistema penitenciario. Allí era donde Lucia se despertaba cada día, con el canto de las gallinas del vecino y el silbido de la radio de su abuela, que intentaba encontrar una emisora decente. La abuela, doña Antonia, era una mujer menuda, de voz ronca y columna encorvada. Pero tenía una mirada atenta,
de esas que parecen ver más de lo que dejan ver. Había cuidado de Lucia desde el día en que se llevaron a su hija, Renata. Fue a media tarde, sin previo aviso, sin tiempo siquiera para un abrazo. 2 hombres trajeados llamaron a la puerta con un papel en la mano. Renata no pudo resistirse. Simplemente miró a su hija y dijo: «Sé fuerte, mi flor. Mamá volverá». Pero no regresó. Al menos, no hasta hoy. Poco a poco, Lucia aprendió a vivir con el vacío. En la escuela oía susurros: «Su madre está en la cárcel». Y aunque a los 6 años no entendía del todo lo que eso significaba, sentía el peso sobre sus hombros. Era como llevar una mochila invisible que los demás no dejaban de señalarle. Con el tiempo, dejó de responder cuando le preguntaban por su madre. Aprendió a decir simplemente que viajó o se fue a trabajar lejos. Pero doña Antonia lo sabía. Sabía que el silencio se le estaba haciendo un nudo en el corazón a su nieta. Aún así, hizo todo lo posible por mantener cierta normalidad. Le enseñó a Lucia a cocinar arroz, a clasificar la ropa por color, a pasar las páginas de su cuaderno con cuidado. Y por las noches, contaba historias de cuando Renata era pequeña, historias en las que su hija era una heroína, una niña valiente y buena. Como si quisiera, de alguna manera, proteger su imagen en la memoria de su nieta. «Tu madre era muy trabajadora, muchacha. Y si cometía un error, era por desesperación. Nunca fue una ladrona». Lucía creyó. Porque, en el fondo, necesitaba creer. A los 9 años, Lucia ya hacía más que muchas mujeres adultas. Cuidaba de la casa, ayudaba a su abuela a tomar sus medicinas, lavaba la ropa en un balde y, todos los días a las 6 de la mañana, salía con una caja de dulces en el brazo rumbo al centro. No fue por obligación. Fue por supervivencia. En el semáforo de la Avenida Brasil, entre bocinas y humo de autobuses, extendió la mano a los conductores. «Buenos días, señor. ¿Me puede ayudar con unos dulces?». Algunos daban una moneda. Otros ni siquiera miraban. De vez en cuando, un conductor con prisa bajaba la ventanilla sin piedad, o peor aún, comentaba: «Ve a estudiar, chica». Pero Lucia ya estudiaba, no en una escuela normal, sino en la escuela de la vida. Aprendió a calcular el cambio, a esquivar las miradas maliciosas, a leer las emociones en los rostros. Y también aprendió a no llorar. Lloraba en secreto, a veces, por la noche, al oler el jabón de su madre y abrazar la almohada con fuerza. La ausencia de Renata era un vacío inmenso que las palabras no podían llenar. De vez en cuando llegaba una carta, escrita a toda prisa. Renata decía que estaba bien, que soñaba con el día en que volvieran a hornear un pastel juntas, que contaba los días para poder abrazar a su hija. Pero pasaron los años y ella no regresó. En la escuela pública de la comunidad, Lucia mantenía distancia con sus compañeros. Era buena estudiante y sacaba buenas notas, pero no le importaba encajar. Tenía una profesora llamada Jessica, que de vez en cuando intentaba romper ese muro de silencio. «Lucía, ¿quieres leer tu texto a la clase?». Ella solo negó con la cabeza. No por vergüenza, sino por protección. Sabía que si abría la boca, podría desmoronarse. Y si lo hacía, nadie podría recomponerlo. La maestra la respetaba. Pero en casa, doña Antonia intentaba animar a su nieta. «Tienes un alma hermosa, niña. No lo escondas. Un día, alguien lo verá». La frase se repetía como una oración. Y Lucía la guardó en su corazón, aún sin comprenderla del todo. Esa semana después del incendio, todo parecía empeorar. El gas de la casa se estaba agotando, su abuela tenía un ataque de tos y no dormía bien, y los dulces de la caja estaban caducados, lo que significaba que pocos los comprarían. Y para colmo, llegó una carta de la penitenciaría, vacía. Simplemente fue devuelta. Destinatario no localizado. Lucía lloró en silencio en el patio trasero. Apretó la carta contra su pecho y pensó en lo fácil que sería desaparecer. En cómo nadie extrañaría a una niña invisible. Fue ese mismo día, cuando regresaba del centro, que vio humo en el cielo. Y él corrió. Lo que Lucia no imaginaba era que ese gesto impulsivo, salvando a un desconocido del humo, empezaría a cambiar las tornas del destino. Porque ese hombre, el hombre del traje, desesperado en el suelo, no era cualquiera. Era el doctor Guilherme Monteiro, juez federal responsable de cientos de sentencias. Un hombre que creía que la justicia se impartía con frialdad, sin conocer las historias, sin mirar a los acusados a los ojos. Lo mismo que había dicho años antes, delante de una Renata desesperada. El acusado quedará recluido en régimen cerrado. El Estado debe dar ejemplo. En ese momento,
Guilherme ni siquiera revisó los antecedentes de la mujer. No vio que era madre soltera, que nunca tenía antecedentes penales, que tenía 2 trabajos, que solo la acusaron por estar en el lugar equivocado en el momento equivocado. La denuncia provino de un guardia de seguridad malintencionado. Pero no la escuchó. Había otros casos, otros trámites. Para él, Renata era solo una entre docenas. Pero ahora, había sido salvado por un niño. Y este niño llevaba el mismo apellido. Los días siguientes al incendio fueron extrañamente silenciosos para el doctor Guilherme Monteiro. Incluso lejos del humo, seguía tosiendo por las noches. Pero no era aire lo que le faltaba, era paz. Algo se había encendido en su interior en aquel callejón oscuro, algo que le impedía seguir la misma rutina automatizada. Intentó convencerse de que todo volvería a la normalidad, el tribunal, los juicios, las sentencias, las cenas en restaurantes fríos con colegas fríos. Pero no regresó. En su mente, la imagen de aquella chica reaparecía una y otra vez. El sonido de su voz resonaba en su conciencia. Ven conmigo. Conozco el camino. La frase, dicha con valentía y sencillez, lo persiguió. No pidió nada. Ni un agradecimiento, ni siquiera dinero. Y desapareció. Como si no quisiera nada a cambio. Para un hombre acostumbrado a ser servido, adulado y obedecido, esto era desconcertante. Era como si el mundo, por primera vez, le mostrara verdadera humildad. El martes, Guilherme canceló 2 audiencias. Dijo estar enfermo, pero no dio más detalles. En su lugar, envió a su chofer a Vila do Céu Azul, la misma comunidad donde se originó el incendio. Al llegar, el olor a hollín aún flotaba en el aire. Los niños jugaban entre los escombros, como si no se dieran cuenta del caos. Guilherme salió del coche con una chaqueta ligera, intentando parecer menos desubicado, pero aún así, era imposible no notar la diferencia. Sus zapatos brillaban demasiado, el reloj que llevaba en la muñeca pesaba como oro en un templo pobre. Ella caminó hasta un puesto de jugo de caña de azúcar y le preguntó al hombre que la atendía. Perdón. Busco a una chica que me ayudó la noche del incendio. Delgada, morena, debía de tener unos 9 o 10 años. El hombre sonrió lastimeramente. Hay muchas chicas así aquí, doctor. ¿Cree que una sola serviría de algo? Guilherme bajó la mirada. Se lo merecía. Pero insistió. Me salvó. Literalmente. Me guió a través del humo. La mujer que lavaba vasos detrás del puesto se detuvo un momento. Creo que sé de quién hablas, una niñita llamada Lucía. Vive con su abuela. Es una niña tranquila, pero tan inteligente como te imaginas. El corazón del juez latía más rápido. ¿Sabes dónde vive? Claro. Está a la vuelta de la esquina de la iglesita, una casa con ropa tendida y una vieja silla de ruedas en la entrada. Guilherme le agradeció, compró 2 panes con queso sin sentir hambre y siguió la dirección indicada. Al otro lado de la calle, Lucía lo vio primero. Regresaba del supermercado con una bolsa de arroz cuando vio al hombre del traje claro caminando con cautela por el callejón. Se detuvo detrás de un hibisco y lo observó. Sintió que su corazón se aceleraba. Nunca pensó que él regresaría. Nunca imaginó que la buscaría. Consideró huir, pero algo en su interior, quizás curiosidad, quizás una pizca de coraje, la impulsó a quedarse. Guilherme aplaudió frente a la casa. La abuela apareció lentamente, apoyada en la puerta. Buenos días, señora. Disculpe la molestia. Busco a una chica que me salvó. Se llama Lucía. Por casualidad. Doña Antonia entrecerró los ojos. Examinó al hombre de arriba a abajo con recelo. Pero había algo sincero en su postura. Y a pesar de su ropa cara, parecía cansado. Como alguien que cargara con un peso que no cabía en su maleta. Antes de que pudiera responder, Lucía apareció detrás de su abuela. Soy yo. La voz salió baja pero firme. Guilherme se dio la vuelta y el tiempo pareció detenerse. Ahora la veía con claridad. Su cabello recogido al azar, sus ojos oscuros y hundidos, su vestido desgastado. No era solo una niña que lo había guiado a través del humo. Era una niña marcada por el mundo. Él sonrió y se conmovió. Yo necesitaba darte las gracias. No tuve oportunidad esa noche. Lucía miró a su abuela, quien asintió en silencio. Luego dio un paso al frente. ¿Estás bien? Guilherme respiró profundamente, intentando no demostrar la emoción que le estaba surgiendo. Ahora lo soy. Gracias a ti. Hubo un breve silencio. Luego sacó una cajita del bolsillo de su chaqueta. Es solo un regalo simbólico.
Una libretita. He oído que te gusta dibujar. Lucía tomó el regalo con cuidado. Lo abrió y vio un cuaderno de tapa dura con suaves páginas blancas. Sus ojos se iluminaron un instante, pero los bajó rápidamente. Gracias. Guilherme sintió que necesitaba decir más, que esta gratitud era solo la punta de lo que quería expresar. Pero no sabía cómo. Era juez, no poeta. ¿Puedo saber tu nombre completo? Lucía dudó, pero respondió. Lucía Oliveira dos Santos. Se quedó congelado. Esos 3 últimos nombres le atravesaron la mente como una navaja. Oliveira dos Santos. El mismo apellido que la mujer del caso que desestimó hace 3 años. La mujer que juró su inocencia. La mujer que lloró en el tribunal, diciendo que necesitaba cuidar a su hija pequeña. Renata dos Santos. Intentó mantener la compostura, pero el mundo daba vueltas bajo sus pies. Sentía las palmas sudorosas. Y con voz temblorosa, preguntó, ¿el nombre de tu madre es Renata? Lucía miró al suelo. Sí. Está arrestada. Pero no hizo lo que dijeron que hizo. Guilherme sintió que el suelo se desvanecía. Todo tenía sentido. El coraje de la chica. El dolor en sus ojos. La desconfianza. Era la hija de esa mujer. La mujer a la que condenó sin siquiera escucharla bien. Lucía, yo. Se detuvo. No podía continuar. Doña Antonia observaba todo con la mirada fija. No dijo ni una palabra, pero sus brazos cruzados decían, ahora lo sabes. Guilherme bajó la cabeza. Por primera vez en años, un juez se sintió avergonzado. ¿Puedo volver otro día? Si quieres. Lucía no respondió, pero tampoco se negó. Y eso le bastó. Mientras caminaba por el callejón, con el peso del mundo sobre sus hombros, Guilherme supo que algo dentro de él había cambiado para siempre. Esa noche, Lucía abrió su cuaderno nuevo y, por primera vez en mucho tiempo, dibujó. Pero no a su madre. Ni a la escuela. Ni a las flores del jardín. Dibujó una mano adulta, cubierta de hollín, siendo jalada por una mano pequeña. Y, junto al dibujo, escribió con su letra menuda. La justicia no es ciega. Solo tenía los ojos cerrados. A la mañana siguiente de su reencuentro con Lucía, Guilherme Monteiro despertó antes de que sonara el despertador. Se pasó la mano por la cara, aún con el impacto del nombre de aquella chica. No era un nombre cualquiera. Era un eco. Una herida apenas cicatrizada que había ignorado convenientemente durante años. En la pantalla de su celular, decenas de mensajes del tribunal, cambios en la agenda, plazos, reuniones, notificaciones. Pero no abrió ninguno. Se vistió con calma, sin corbata, sin su anillo de juez. Subió a su auto y condujo en silencio hasta el centro legal de la ciudad. El aire acondicionado del auto estaba encendido, pero sudaba como si estuviera a punto de meterse en una tumba. Al llegar al Tribunal Federal, solicitó acceso al archivo de casos antiguos. Necesitaba revisar el caso 002-134-RS, juzgado 3 años antes. El nombre que figuraba en la parte superior del caso era Renata Oliveira dos Santos. El archivador lo reconoció y no dudó. Minutos después, le colocaron una caja de cartón desgastada en una cámara frigorífica llena de archivadores metálicos. Respiró hondo. Se sentía como un acusado. Cuando se abrió el caso, la primera página ya era dolorosa, una foto de 8x10 de Renata, con la mirada firme y el rostro exhausto. Una joven negra con profundas ojeras y mirada digna. La acusación decía, robo calificado en establecimiento privado, art. 155 del Código Penal. Según el informe, Renata trabajaba como limpiadora en un bufete de abogados. Un día, una cartera con 2.000 reales desapareció del cajón de un abogado. La acusaron de estar sola en la oficina. Pero no había cámaras ni testigos. Solo especulaciones. Guilherme leyó su propia sentencia, escrita por su secretario legal, como era costumbre. Considerando la materialidad del hecho y la ausencia de prueba concreta de inocencia, determinó una pena de 4 años de prisión en régimen cerrado. Lo leyó en silencio. Falta de pruebas concretas de inocencia. ¿Era eso? ¿Fue esa la razón por la que destruyó a una familia? Pasó las páginas con manos temblorosas. Y entonces lo encontró, una petición de la Defensoría Pública, escrita con urgencia, solicitando el aplazamiento de la audiencia por falta de pruebas forenses y alegando que Renata ni siquiera tenía acceso al cajón donde se guardaba el dinero. La petición había sido denegada por él mismo, con un sello seco,
aplazamiento denegado por economía procesal. Era como si se viera desnudo, sin toga, sin autoridad, sin excusas. Lo hice, con una madre, con un niño de 6 años esperando en casa, susurró. Lo comprendí con un golpe sordo. No era solo culpa. Era vergüenza. Era como si cada letra de ese proceso hubiera sido escrita con sangre. Al salir de la sala, pasó de largo junto a sus colegas. Subió a su oficina, cerró la puerta, apagó el celular y abrió una libreta. Empezó a anotar. 1. Reabrir caso por error de procedimiento. 2. Solicitar apoyo a la Defensoría Pública para revisión penal. 3. Contacte con una ONG que apoya a mujeres que han sido injustamente encarceladas. 4. Visita a Renata en la penitenciaría. 5. Pide perdón, incluso si eso no es suficiente. El último punto lo hizo detenerse. Pidiendo perdón. Como si fuera sencillo. Como si las palabras pudieran recomponer lo roto. Pero él lo sabía. Era lo mínimo. El primer paso. Esa misma tarde, Guilherme cruzó las puertas de la cárcel de mujeres de Santa Clara, un lugar que ya había mencionado en cientos de frases, pero que nunca había visitado personalmente. Mientras esperaba en la sala de proyección, con una credencial de visitante prendida en la camisa, sintió el sudor correr por su nuca. No sabía qué esperar. Imaginó que Renata lo reconocería al instante. Tal vez lo insultaría, le escupiría, le diría todo lo que merecía oír. Y él lo aceptaría. Porque, por una vez en su vida, quería oír lo que ocultaba el silencio de los juzgados. La puerta se abrió. Renata entró. Vestía un uniforme beige y llevaba el pelo recogido en un moño sencillo. Era delgada, con arrugas en el rostro y mirada alerta. Pero, sorprendentemente, se mantenía erguida. Tenía dignidad. Al verlo, se detuvo un instante. Luego se incorporó, mirándolo directamente a los ojos. ¿Estás aquí? Creía que los jueces no se echaban atrás. Guilherme respiró hondo. Su voz transmitía más coraje que cualquier discurso legal. Vine porque cometí un error. Y solo ahora descubro la magnitud del daño que causé. Ella arqueó una ceja. En este momento. Él asintió. Conocí a tu hija. Me salvó. Literalmente. Y ni siquiera sabía quién era. El silencio entre los dos era denso. Lucía, tiene los ojos de su padre, pero la fuerza es mía. Dijo Renata, sin bajar la mirada. Tiene más que fuerza, tiene justicia en su corazón. Más que yo cuando la condené por escrito. Nunca debí haberte juzgado así. Estoy aquí para asumir la responsabilidad. Y quiero hacer todo lo posible para enmendar esto. Renata respiró hondo. Por primera vez, su mirada se suavizó. Pero no era perdón, sino cansancio. Llevo 3 años durmiendo sobre el cemento y soñando con la cara de mi hija. Y solo ahora, porque casi mueres en medio del humo, ¿entiendes lo que dije ese día? ¿Que era inocente? Sí. Y me avergüenzo. Ella bajó los ojos por un momento, luego los levantó con firmeza. Entonces haz lo que tengas que hacer. Pero recuerda que no es por mí. Es por ella. Lo sé, respondió. Y en ese instante, algo ocurrió, no un acuerdo, ni un alivio, sino una especie de pacto silencioso. Él lo repararía. Y ella lo permitiría. De camino a casa, Guilherme aparcó delante del apartamento, pero no entró. Se quedó en el coche, con la mirada perdida. Sintió como si un castillo se desmantelara desde dentro, piedra a piedra. Por primera vez, vio el rostro de cada uno de los acusados a los que había condenado. Vio que la justicia sin escuchar es solo un castigo disfrazado. Al día siguiente, presentó personalmente la solicitud de revisión penal del caso de Renata. Firmó como juez, pero se declaró incapaz de seguir juzgando. Designó a otros colegas de confianza. Supervisaría el caso como ciudadano, no como magistrado. También se comprometió a financiar discretamente los estudios de Lucia a través de una ONG, sin que la joven supiera que provenía de él. Al menos, no todavía. Pero aún necesitaba hacer algo. Mirar a Lucía a los ojos una vez más. Y decirle la verdad. El cielo estaba gris aquella tarde de sábado, como si incluso el tiempo supiera que algo importante estaba a punto de suceder. Guilherme Monteiro caminaba lentamente por el callejón, con un pequeño paquete en las manos. No era un regalo. No era una excusa. Era solo un símbolo. Algo que necesitaba entregar para afrontar lo que estaba por venir. La puerta de la casa de doña Antonia estaba entreabierta. La ropa colgaba en un tendedero improvisado,
y el sonido apagado de una vieja radio reproducía una canción de Elis Regina. Guilherme respiró hondo, como si estuviera a punto de entrar en un tribunal, pero esta vez, no era el juez. Era el acusado. «Buenas tardes», llamó con voz firme pero contenida. La abuela de Lucía apareció en la puerta. Llevaba un delantal desgastado y sostenía una cuchara de madera. No mostró sorpresa al verlo. Simplemente asintió levemente. «La niña está allí al fondo, dibujando». Guilherme asintió, pero no se movió. «Antes de verte, quería hablarte. Como adulto. Como tu tutor». Doña Antonia se cruzó de brazos y lo miró como si leyera una frase sin palabras. «Él puede hablar». Guilherme tragó saliva. Aquella mujer, aparentemente frágil, parecía cargar con el peso de un siglo sobre sus hombros. Sabía que necesitaba hablar con claridad. «Yo fui el juez que sentenció a Renata». El silencio fue inmediato. La cuchara de madera se le cayó de la mano. Por un instante, pareció que el tiempo se había congelado. «¿Qué?», preguntó con voz ronca, casi un susurro. «Sí, fui yo. Hace 3 años. No la conocía. No sabía nada de su hija, de su vida. Pensé que era solo un proceso más. Frío, automático, y cometí un error. Hoy lo sé». Doña Antonia se tambaleó hasta una silla y se sentó. Su rostro, que siempre había sido firme, ahora temblaba. «Tú, destrozaste la vida de mi hija. Y la de mi nieta. ¿Y ahora vienes aquí, diciendo que fue un error? No fue un error. Fue negligencia. Falta de empatía. Falta de escucha. Y estoy aquí, no para borrarlo, porque no puedo, sino para afrontarlo. Solicité una revisión del proceso. Y me propuse asumir la responsabilidad de todos los roles. Pero sé que esto es solo papeleo. Por eso estoy aquí». Ella lo miró con ojos rojos. «¿Por qué ahora? Porque tu nieta me salvó. Porque me tomó de la mano sin saber quién era yo. Y allí vi lo que es la verdadera justicia. No está en una túnica ni en una pluma. Está en la valentía. Y en la bondad». La anciana guardó silencio durante varios segundos. Luego se levantó y señaló con la barbilla. «Ve a hablar con ella. Pero no mientas. Es pequeña, pero ha tenido que crecer mucho». Lucía estaba en el patio trasero, sentada sobre una caja de madera. Dibujaba con carboncillo sobre un cartón. Un dibujo sencillo, 2 manos tocándose en medio del humo. Al oír los pasos, no levantó la mirada. «¿Eres tú otra vez?» «Soy yo». Ella continuó dibujando durante unos segundos más, luego dejó el carbón a un lado y lo miró. «¿Viniste a pedir algo más?» Guilherme se sentó en un ladrillo junto a ella. Dejó el paquete en el suelo. «No. Vine a decirte la verdad. Y a pedirte perdón». Ella frunció el ceño. «¿Perdón por qué?» Él respiró profundamente. «Porque soy el juez que envió a tu madre a prisión». El silencio que siguió fue denso, cruel, demasiado largo para que lo soportara un niño. Lucia no dijo nada. Solo lo miró como si le hubieran dado una bofetada. Entonces sus ojos se llenaron de lágrimas. «¿Fuiste tú?» Guilherme asintió con la mirada baja. «Sí. Y solo lo supe después de que me salvaste. Leí la demanda. Vi el error. Vi que tu madre no tenía defensa. Y que yo era un cobarde». Lucía se levantó y caminó hacia la cerca, de espaldas a él. «Mi madre siempre decía que volvería. Que demostraría su inocencia. Pero pensé que solo lo decía para tranquilizarme. Ahora ya no sé qué sentir. Siente lo que quieras, Lucía. Rabia, tristeza, confusión. Tienes derecho. Solo quería que supieras que estoy intentando arreglarlo». Se giró lentamente. Sus ojos aún brillaban, pero había algo nuevo en su rostro, una madurez cruel, de esas que no deberían estar presentes en los niños. «¿Crees que arreglarlo es simplemente dejarla ir y ya? ¿Y qué hay de los días que pasamos sin comer? ¿Y las noches que dormí llorando con la almohada sobre la boca para que mi abuela no me oyera? ¿Cómo se arregla eso?» Guilherme tragó saliva secamente. «No puedo arreglarlo. Pero puedo llevarlo contigo. No puedo huir de él». Ella se acercó. Se quedó a un palmo de él. «¿Volverá mi madre?» «Váyase. La revisión ha sido aceptada. Llegará en unos días». Lucía cerró los ojos. 2 lágrimas cayeron silenciosamente. Entonces, como si deshiciera un nudo apretado, dijo: «Entonces prométeme una cosa. Lo que quieras».
Nunca vuelvas a juzgar a alguien sin escuchar toda la historia. Guilherme asintió con la garganta apretada. Prometo. Ella lo miró de nuevo y, por primera vez, sonrió, no con alegría, sino con paz. Entonces, puedes quedarte a cenar. Esa noche, los tres comieron arroz, frijoles y farofa con huevo. Guilherme lavó los platos. No quiso usar los cubiertos que había traído, usó una cuchara de aluminio como todos los demás. Mientras doña Antonia cosía una sábana rasgada, Lucia le mostró los dibujos del cuaderno que él le había dado. Había manos, nubes, ojos y, en uno de los dibujos, un hombre de traje arrodillado ante una mujer con alas. Guilherme reconoció la metáfora. Sintió que, incluso sin palabras, ella lo había perdonado, o al menos le había dado espacio. Al salir, antes de marcharse, entregó el paquete. Era un libro, El Principito, con una dedicatoria. A Lucia, quien me enseñó que lo esencial es invisible a los ojos. Con sincero pesar, Guilherme. Ella abrazó el libro contra su pecho y no dijo nada. Pero en ese gesto, había todo. Aún no había amanecido cuando doña Antonia ya estaba preparando café. Sus manos temblorosas sujetaban la tetera con cuidado, como si el aroma del café caliente pudiera calentar el frío de los últimos 3 años. Lucia llevaba despierta desde las 4, pero no habló. Simplemente miraba por la rendija de la cortina, como si esperara ver un milagro acercándose por la calle. La fecha estaba fijada, Renata sería liberada esa mañana. La revisión del caso había sido aceptada por unanimidad. El nuevo juez declaró nula la sentencia anterior, señalando graves deficiencias y violaciones de su derecho a la defensa. Es más, el tribunal reconoció su inocencia desde el principio. Pero Lucia aún no había asimilado la idea. Durante años, había dibujado a su madre en cartas no enviadas. Durante años, había soñado con un abrazo, un aroma, una risa. Ahora, todo parecía demasiado cercano para ser real. Al otro lado de la ciudad, en la prisión de mujeres de Santa Clara, Renata despertó con el corazón acelerado. La celda que una vez fue una prisión ahora parecía demasiado estrecha para contener lo que sentía: ansiedad, miedo y unas ganas desesperadas de correr, de volver corriendo a los brazos de su hija. Apenas había dormido. Pasó la noche rebuscando en su pequeña mochila, doblando y desdoblando la misma blusa que llevaba el día de su arresto. Un funcionario de prisiones entró, esta vez sin una mirada de desprecio. «Hora de irnos, Renata. Puedes prepararte». Ella asintió sin decir palabra. Su alma gritaba tan fuerte que ningún sonido podía salir de su boca. A las 7 en punto, el coche de la Defensoría Pública se detuvo frente a la casa de doña Antonia. Lucia se puso de pie de un salto. El corazón le latía con fuerza. Guilherme le había pedido que no fuera en ese momento. Dijo que era su momento, solo suyo. Y Lucia estuvo de acuerdo. La puerta del coche se abrió. Y por un instante, el tiempo se detuvo. Renata salió con pasos tímidos, mirando a su alrededor como si temiera despertar de aquel sueño. Su mirada recorrió el patio, el porche, la mecedora rota, y entonces se encontró con la de su hija. Lucía no corrió. No gritó. No se desplomó. Ella simplemente caminó lentamente, paso a paso, hasta que estuvo frente a su madre. Y entonces, sin decir nada, la abrazó con ambos brazos y con toda su cara, como si quisiera pegar el tiempo atrás con su propio cuerpo. Renata hundió su cara en el cuello de su hija y se desplomó. «Eres tan grande», dijo llorando. «Tan fuerte». Lucía apretó más fuerte. «Esperé, mamá. Esperé todos los días». Doña Antonia se acercó en silencio. Cuando Renata se giró hacia ella, ambas se abrazaron con la lentitud de quien ha sido rehecho. Durante unos minutos, no hubo palabras. Solo lágrimas, manos en el pelo, besos en la frente y una repetición susurrada: «Has vuelto, has vuelto, has vuelto». Esa tarde, la casita estaba más animada que nunca. Los vecinos trajeron pastel, pan con queso y flores. La noticia de la inocencia de Renata se extendió por la comunidad como una suave brisa después de una tormenta. Muchas mujeres la miraron con lágrimas en los ojos, como si comprendieran de primera mano lo que significa ser acusado, desacreditado, olvidado. Pero Renata mantuvo una sonrisa serena. No porque lo hubiera superado, sino porque sabía que ya no estaba sola. Que el dolor ya no era silencio. Era un puente. A las 3 de la tarde, Lucia se sentó en el regazo de su madre, mientras ambas miraban el viejo cuaderno de bocetos. Renata veía las líneas de su hija. Cada página era como un grito reprimido que ahora cobraba color. «Somos tú y yo, mamá. Aquí,
estamos jugando a la comba. Aquí, estás haciendo un pastel. Aquí, estamos mirando el cielo juntas. Renata pasó los dedos sobre el papel, tratando de contener las lágrimas. Nos mantuviste con vida, hija. Con cada riesgo como este. A última hora de la tarde, un coche plateado aparcó discretamente en la esquina. Guilherme salió con un sobre y un paquete pequeño. Caminó lentamente hacia la puerta, pero se detuvo antes de tocar. Esperó. Renata lo vio primero por la ventana. Le susurró algo al oído a su hija y se dirigió a la verja. Sabía que vendrías. No podía dejar pasar este día. Ella lo miró fijamente. Se hizo justicia. Pero aún duele. Lo sé. Y no te voy a pedir que lo olvides. Le tendió el sobre. Aquí están los documentos oficiales de la revisión. Y esto, dijo, entregándole el paquete, es un regalo para Lucia. Renata miró el paquete con atención y luego volvió a mirarlo. Mi hija no necesita lujos. Necesita algo auténtico. Y eso es todo lo que puedo ofrecer ahora. Verdad y presencia. Ella asintió lentamente. Entonces entra. No por ti, sino por ella. En la sala, Lucía se puso de pie al verlo. Ya no había miedo ni ira. Había algo incomprensible. Una comprensión demasiado madura para su edad. Hola, doctor. Hola, Lucía. Mi madre ha vuelto. Te dije que volvería. Tenías razón. Ella sonrió orgullosamente. Renata tomó el paquete y se lo entregó a su hija. Dentro había un estuche con lápices de colores profesionales y un bloque especial de papel para dibujar. Así podrás seguir dibujando lo que sientes. Lucia miró el regalo como si tuviera un tesoro. Ahora puedo dibujarnos juntos. De verdad. Renata le tomó la mano. Y estaré a tu lado cuando lo hagas. Guilherme observaba en silencio, con los ojos llenos de lágrimas. Me enseñaste más sobre justicia que en todos mis años de universidad. Renata se levantó, caminó hacia él y le tendió la mano. Si realmente quiere hacer algo por nosotros, doctor, enséñeselo a los demás. Él le estrechó la mano con firmeza. Prometo. Esa noche, Guilherme regresó a casa sin encender la radio, sin su celular, sin hacer ruido. Se sentó a la mesa y tomó una hoja en blanco. Escribió. Hoy vine a hacer la justicia en un abrazo. No en un tribunal. Y cuando firmó, no escribió juez federal. Solo. Guilherme. Un hombre que está aprendiendo. La libertad, para quienes nunca la han perdido, es invisible. Pero para Renata, cada paso fuera de la prisión aún parecía ensayado, como si pudiera ser interrumpido en cualquier momento. Al principio, se despertaba sobresaltada por el silencio, esperando oír el crujido de los barrotes, los gritos de los guardias, el agudo sonido de la cerradura al girar. Pero ahora lo que oía era la tetera de su madre silbando la cocina, el sonido de la escoba barriendo el jardín y la suave risa de Lucía en el porche. Aún así, era difícil de creer. Había libertad, sí, pero también vergüenza, miedo y desconfianza, como manchas que el jabón no puede quitar. Durante la primera semana, Renata intentó salir a comprar pan. Quería demostrarle a su hija que podía volver a hacer cosas sencillas. Pero en cuanto entró en la panadería del barrio, sintió las miradas penetrantes. Un hombre le susurró al dependiente, «Ese es el exconvicto». Renata dejó el pan en el mostrador y se fue antes de pagar. Doña Antonia observaba todo en silencio. Sabía que, incluso inocente, su hija llevaría un estigma. Y que la justicia en la ley no borra la injusticia a ojos de los demás. No tienes que demostrarle nada a nadie, hija mía, le dijo una noche, sentada con Renata en el borde de la cama. Pero ¿qué hay de Lucía? Necesita verme fuerte. Te ha visto fuerte toda tu vida. Incluso de lejos. Renata apretó con fuerza la mano de su madre. No respondió. Lucia, por su parte, parecía caminar con renovada ligereza. Volvía de la escuela con el uniforme limpio, una amplia sonrisa, y dibujaba todos los días en la mesa improvisada del patio. El estuche que Guilherme le había regalado estaba ya bastante desgastado. Decía que quería aprender a dibujar sentimientos. Un día le mostró a su madre una foto. Este eres tú, con un cielo despejado detrás de ti. Renata no pudo contener las lágrimas. Abrazó a su hija como si estuviera abrazando su propio corazón. ¿Puedo llevarme este conmigo para dejarlo en mi cama? Claro, mamá. Es para que recuerdes que nunca dejé de verte. Mientras tanto, Guilherme intentaba comprender su nueva existencia fuera del rol de juez. Solicitó una licencia indefinida del tribunal.
Sus colegas no lo comprendieron. Algunos lo criticaron. Otros se rieron. Ahora vas a ser trabajador social. Escuchó de un juez. Él no respondió. Dedicaba sus días a visitar instituciones, hablar con defensores públicos y ofrecer asesoría gratuita en casos con fallos deficientes. Creó un proyecto llamado Ojos Abiertos para revisar los casos de mujeres condenadas sin pruebas sólidas. Pero no lo hizo por caridad. Lo hizo por deudas. Guilherme regresó a la comunidad varias veces. Siempre con discreción. Traía libros, colaboraba con la comunidad y con las renovaciones de la guardería. Nunca mencionó su cargo. Ni a Renata. Ni a nadie. Un día, mientras entregaba donaciones a la escuela de Lucía, una maestra lo reconoció y le preguntó: ¿por qué está aquí, doctor? Él respondió con calma: porque ahora oigo mejor que antes. Renata, al ver que la salud de su hija mejoraba día a día, decidió buscar trabajo. Pero sus antecedentes penales, incluso borrados, seguían perjudicando sus posibilidades. Recibió rechazos fríos, currículums devueltos y miradas sospechosas. Un día, cuando regresó de otra entrevista fallida, vio a Lucia sentada en el patio, con una hoja en las manos. ¿Qué estás dibujando, hija? Una panadería. ¿Panadería? Sí. El nuestro. Me enseñaste a hacer pan. La abuela sabe hacer pasteles. Podemos venderlos aquí en la calle. No tenemos que esperar a que nadie nos dé trabajo. Renata se rió sorprendida por la idea. ¿De verdad crees que podemos hacerlo? Hemos sobrevivido sin nada, mamá. Ahora lo tenemos todo, nos tenemos a nosotros mismos. Al día siguiente, los tres comenzaron a preparar pan casero. Doña Antonia cuidaba el fuego, Lucia dibujaba letreros coloridos para atraer a los vecinos y Renata cuidaba la masa con un brillo en los ojos que no se veía desde hacía mucho tiempo. En pocos días, el pan de Lucia se convirtió en un éxito en el barrio. Era más que comida. Era un símbolo de reconstrucción. Guilherme apareció el sábado, como siempre, con un libro sobre emprendimiento y una cesta de ingredientes. Se sentó en el taburete del patio, probó un pan aún caliente y dijo: mejor que el de la panadería de la zona sur. Renata se rió. Aquí sazonamos con lo que la vida nos ha enseñado. Él los observó a ambos con cariño. Puedo ayudarte a registrar el negocio, formalizarlo, abrir una IME, microempresario individual. Sé que no vale todo lo que has pasado, pero quiero ser parte de ello. Si me dejas. Renata pensó un momento. Luego asintió. Si es como compañero, y no como salvador. Como aprendiz, respondió. Un domingo por la mañana, Guilherme llevó a Lucia a visitar un museo de arte de la ciudad. Quedó cautivada por los colores, las formas y las enormes pinturas. Frente a un cuadro abstracto, se detuvo y dijo: este soy yo por dentro, ¿sabes? Él sonrió. ¿Y qué ves? Mucho color desordenado. Pero hay una luz al fondo. Él la miró con ternura. Llegarás lejos, Lucía. Solo si puedo llevar a mamá y a la abuela conmigo. Al salir, tiró de la manga de su chaqueta. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Aún tienes miedo de mirar a los ojos a las personas que juzgaste mal? Tardó un rato en responder. Todavía lo tengo. Pero ya no me desvío. Ella sonrió. Entonces ya estás por delante de mucha gente. Pasaron los meses. La pequeña panadería del patio trasero se convirtió en un lugar de encuentro. Lucia ahora firmaba sus dibujos con orgullo. Renata sonreía con genuina ligereza. Doña Antonia, sentada en la mecedora, dijo que el tiempo finalmente había vuelto a avanzar. Guillermo, por su parte, ya no vestía toga. Pero aprendía cada día lo que significaba ser justo, empezando por escuchar, observar y acompañar a quienes antes eran ignorados. Porque, al final, no fue la ley la que salvó a esa familia. Fue una mano tendida en el humo. Y el silencio de una niña, que enseñó al mundo a ver.